¿Se acuerdan del medio interno? ¿Qué es el medio interno? A ver, yo les hice una clase de medio interno y al final hicimos esto con estas palabras. Y nada, ¿se acuerdan qué es? A ver. Lo que Creo que es o qué. Lo que rodea la célula. O sea, ¿cómo se llama eso? Sí, pero ¿qué otro nombre tenía? Extracelular, no intra, porque el intra es el extracelular, es del extra. Con razón. Es que esto le pasa cuando hay otros profesores que enseñan fisiopatología. ¿Qué les hace enseñar? No saben nada. ¡Qué vergüenza! Ah, ahora voy a ver. O sea, ¿qué? Entonces de ahí partimos. Entonces vamos a ver que el riñón se hace, tiene que ver, como ha dicho, con la homeostasis del medio interno y que el medio interno es el extracelular. ¿Y qué cosa hay en ese extracelular que tiene que regular? Ahí viene, vamos viendo primero. Bueno, ya, ¿y qué había ahí? ¿Cuál era la importancia que tenía ese extracelular? A ver, ¿y qué hay ahí? Iones. ¿Qué más? ¿Qué hay ahí? A ver, mi alumno ahora. ¡Ah, está! ¡Los dos! ¡Ah, ya lo vi! Se está por ahí. A ver, ¿qué dice? ¿Qué cosa hay? Porque dice que va a regular, va a mantener la homeostasis, pero ¿qué cosa es lo que hay? Agua. Bueno, ya se tira de agua, electrolitos. ¿Qué es lo que más hay ahí? ¿Qué hay en ese medio interno? En eso que rodea la célula. ¿Qué me dicen? ¿Qué dices? Eso es un electrolito, entonces ya es ligero. ¿Qué más? ¿Qué más? En ese medio interno, ¿qué es lo que hay? Pues hay todo. El medio interno es el extracelular más el volumen plasmático. Por lo tanto, cuando me dice sangre, la sangre, el plasma forma parte de ese medio interno, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Pues hay ahí, como dijeron, agua, hay electrolitos, pero están todas las sustancias, hay proteínas, están todos los carbohidratos, ¿no? Están las vitaminas, los lípidos, en fin, todo. Entonces todo, ya prácticamente regular todo, y se regula todo, y es qué importancia tiene el medio interno, porque el mantener el medio interno constante nos permite que todas las células del organismo, que son todas las células que rodea el medio interno, todas las células, se mantengan en condiciones fisiológicas. Y cuando se rompe ese equilibrio, es cuando aparecen estas células, ya no trabajan normalmente. Entonces ahí ya viene la patología. Entonces ahí tenemos. ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Justamente cuando se rompe ese equilibrio de ese medio interno. Ahora, en ese medio interno funcionan todos los órganos, prácticamente tienen también participación. En este caso, voy a ver la participación vamos a ver del riñón. Entonces vamos a entender cuando se daña el riñón, no va a poder cumplir esa homeostasis. Y entonces ahí van a aparecer todos los problemas. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber una mala regulación del agua, va a haber una mala regulación de los electrolitos, como me han dicho, va a haber una mala regulación de todo prácticamente, ¿no? De la proteína. Entonces va a afectar todo eso que hasta ahora ustedes están viendo. Entonces tenemos que partir de eso, pensando cuál es lo que funciona, entonces ahí sí podemos ver. Y entonces cuando falla el riñón, estas cosas se van a ver afectadas. Y hay dos formas de que falle el riñón. Entonces ya vamos a una que podemos decir que es crónica, la insuficiencia renal crónica, como su nombre lo dice, en el tiempo, ¿no? O sea, va a comenzar a fallar y el riñón va a comenzar a fallar, o sea, en un momento determinado deja o sea, funciona, comienza a funcionar mal y esto va a ir continuando hasta que deja de funcionar prácticamente. Entonces el riñón ya no sirve, ya no funciona. Y después, o sea, hay personas en las cuales se diagnostica y
digamos que el riñón está mal, por ahí. Y luego va a ir continuando, como dice, y va a avanzar esta enfermedad dependiendo de varias condiciones, ¿no? Del estado de salud en general de la persona, de cómo se cuide la persona también, ¿no? De todo, entonces va a depender. Entonces, en algunos que llegue hasta el final el riñón de no va a durar años, en otros muchos años, de repente toda una vida, si es que toda su vida normal, si es que se cuida, pero en algunos va a ser más corto. Entonces, eso, mientras que en la insuficiencia renal aguda, que vamos a ver, es cuando va a haber alguna circunstancia que hace que de un momento a otro, para una persona que tenía bien sus riñones, un momento le falle. Y se la pone en una situación igual a esa situación de una persona que ha pasado muchos años hasta llegar a un deterioro de riñón. Entonces, eso es lo que más vamos a ver. Ok, entonces vamos ahí con la insuficiencia renal crónica, lo que decimos. La insuficiencia renal crónica. Ahora, el riñón, ¿de qué está compuesto? ¿Cuáles son las unidades de nefrones? ¿No? ¿Se acuerdan que decíamos que el riñón cada riñón está compuesto por nefrones? Y lo que estudiamos en realidad es el funcionamiento de cada uno de los nefrones, porque cada uno de los nefrones trabaja independientemente y o sea, cada uno regula y elabora la orina que luego se limpia, ¿no? Entonces, es los nefrones, así como, ¿no? Que tenemos esas las unidades anatomofisiológicas, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede? Va a suceder de que por alguna razón cuando estos nefrones fallan, o sea, se enferman, como dicen fallan, dejan de funcionar, es que significa que el riñón está funcionando mal, ¿no? Entonces tenemos que pensar que si la unidad funcional es el nefrón, una falla del riñón significa una falla del funcionamiento de estos nefrones. Y por eso decimos, entonces la insuficiencia renal crónica es la destrucción progresiva, que es crónica, o sea, como he dicho, a lo largo de un tiempo, que puede ser, va a depender de las personas. Es algo, es irreversible. O sea, en un momento determinado, los nefrones comienzan, por alguna razón, que la vamos a ver en diferentes razones que hay, comienzan a fallar, ¿no? Comienzan como que dicen a morirse, ¿no? Vamos a identificar cada uno de los nefrones. Y esta muerte, esta destrucción de estos nefrones va a ir en forma progresiva, o sea, comienza y a medida que avanza el tiempo, la vida de la persona se van comprometiendo más más. Vamos a decir que uno comienza alrededor de 1 millón y medio, tenía, pues entonces va a tener menos, ¿no? De repente te da 1 millón, cada vez menos, por eso. Entonces, es la destrucción. Por lo tanto, es el deterioro, como dice, progresivo de la filtración glomerular. Ahora sí, ay, me hablaron de filtración, a eso sí se acordaba, ¿no? Bueno, entonces, cuando hablamos del nefrón, que es lo que estudiamos en la parte fisiológica del funcionamiento, entonces ahí sí decíamos, ¿cómo funciona? Una cosa es cuál es la función y otra cosa es cómo funciona. Entonces, miren, entonces decíamos, ¿cómo funciona el nefrón? Entonces, ¿cuál es su funcionamiento? ¿Qué es lo que hace? Primero, filtración, ¿no? A nivel del glomérulo, o sea, filtra la sangre que va a llegar. ¿Para qué? Porque está encargado de limpiar esa sangre, ¿no? O sea, depurar la sangre. Tuvieron inclusive un seminario de depuración que ni se han de acordar. Uy, eso pasó hace cuántos años. Entonces, depura la sangre, limpia la sangre y por eso llega a la sangre. O sea, ¿no? ¿Para qué? De todas esas sustancias que están, que son tóxicas para el organismo, producto del metabolismo, y además aquellas sustancias que de repente están de más, entonces las va a eliminar en la orina. ¿No? Eso es lo que hace el nefrón. Y para eso, primer punto, filtración, que llega la sangre, el plasma, filtra, y luego a nivel del túbulo renal va a ser esos otros procesos que dicen algunas sustancias que son útiles y que no deben irse, las va a reabsorber, y también se produce el proceso de secreción a ese nivel y luego la excreción, que ya es cuando está.
Entonces, acuérdense de ese funcionamiento. Entonces, eso es lo que hace. Por eso es que dice que, pero comienzan de repente por alguna razón, vamos a ver, a destruirse sus nefrones, ¿no? Entonces, y este deterioro es progresivo, y por lo tanto compromete, se deteriora la filtración glomerular. Ahora me viene, es importantísimo para entender la insuficiencia, porque la insuficiencia renal, que cualquier se ve, se mide por la tasa de filtración glomerular. ¿Cómo está la tasa de filtración glomerular? ¿Ya? Entonces, quisiera preguntarles, ¿qué es la tasa de filtración glomerular, el volumen de filtrado glomerular, y cuánto es lo normal? Que eso es fisiología. A ver, dice, porque ahí dice, es un deterioro progresivo de la filtración glomerular, de la filtración glomerular. O sea, ¿qué sucede? Que normalmente una persona filtra una cantidad de plasma, pero a esta cantidad de plasma que se filtra involucra a todo, al millón y medio que una persona normal tiene, ¿no es así? Pero cuando se comienzan los nefrones a destruir, quiere decir que hay menos nefrones que colaboran con esa filtración. Por lo tanto, el volumen del filtrado se va a ir disminuyendo. Entonces, la tasa de filtración glomerular, ¿cuánto es? A ver, 590. ¿Cuál es la tasa de filtración? ¿Cuánto normalmente el riñón de una persona joven, digamos, adulto joven, generalmente filtra? 7. Ya está para morir, ya que... Ya te un paso al más allá. Un riñón, por favor, un riñón para trasplante, dice. 90 a 120 mililitros por minuto. Dependiendo de qué, cómo lo miran, ¿no? De qué. Pero en realidad, o sea, hay un valor que es prácticamente lo mismo, que es 125 mililitros por minuto. Claro que hay una variación, pero, o sea, lo normal es 125 mililitros por minuto. O sea, el riñón está filtrando, pues acuérdense, cada minuto 125 mililitros de plasma. Que si uno considera, se acuerdan que, adelante, que es lo que filtra en un día sería alrededor de 180 litros. Más o menos eso. Que significa que está pasando entonces, ese es un dato importante, la tasa, y eso es donde coge, digamos, ¿cuánto es la tasa de filtración? Y nada. Es 125 mililitros por minuto, lo que significa que si tú, ¿cuántos minutos es en el día? Tú consideras el riñón ha filtrado 180 litros de plasma. Pero los mililitros que filtra son de plasma, ¿no? Ya, entonces veamos cómo ya, entonces, por eso. Entonces, pero para que filtre esa cantidad, significa que todos los nefrones están. Cuando comienzan ya a destruirse, entonces, ¿qué sucede? Por eso hay un deterioro progresivo de la filtración glomerular. Quiere decir que la persona que comienza con una insuficiencia ya no va a filtrar 125, probablemente. Ahora vamos a ver que hay estadios. Entonces, de repente, pues ya filtrará, pues, 90, 80, de repente sigue 70, 60, 50 minutos por minuto, 40 minutos. 10 minutos, ya, como dicen 7, ya están. Entonces va progresivamente avanzando, o sea, en insuficiencia renal, entonces conforme se van destruyendo los nefrones, la tasa de filtración glomerular va disminuyendo. Ya, eso, por eso se va a decir. Una pregunta, en el caso de las personas que quieren orinar cada 2 horas, ¿hay más resultados de la No, o sea, una de las que vamos a ver, una de las características de la insuficiencia renal, que se puede presentar con varias cosas.
Una de ellas es la anuria, o sea, la disminución del volumen urinario. Pero hay casos en los cuales se puede presentar también con un aumento de una producción. ¿Ya? Entonces ahora, eso sí es que solamente, pero también que una olvida, acuérdense que también puede deberse no solamente a función renal, claro, o sea, acuérdense que depende de la hormona tirética y esta depende de la producción hipotalámica, todo. Entonces, ahí tendría que verse si es el riñón o es algo muy superior, cuál es el origen, la razón, ¿no? Bueno, entonces ahí, y dice, entonces ya tenemos que la insuficiencia es el deterioro de las nefronas y por lo tanto disminuye la filtración glomerular, la capacidad de reabsorción del túbulo, lógico también, y las funciones endocrinas del riñón. Recuerdan que el riñón tenía función también endocrina, ¿no? También endocrina. ¿Usted considera que todos? Bueno, ya están recordando, ya está viniendo la maquinita acá, esa la tenía guardadita. Ahora, ¿a qué se debe de repente que se produzca la insuficiencia? Es lo que le decía, ¿no? Puede deberse a varios trastornos que produce la pérdida permanente de la nefrona. Ahí es cuando ahora decía, ¿cuál es la razón por la cual la pérdida? Ahí tenemos varias cosas en las cuales se incide, que seguramente han hecho en diferentes clases, ya porque estamos terminando. Por ejemplo, la diabetes. La diabetes, mal cuidado de la diabetes, puede llevarnos a un deterioro de las nefronas y a insuficiencia. Ese es el. Por ejemplo, la hipertensión también, ¿no? Claro, personas que tienen hipertensión mal controlada, entonces a la larga terminan con insuficiencia renal. ¿Qué otra cosa? Enfermedades propias del riñón, o sea, infecciones como la glomerulonefritis, las enfermedades, o sea, enfermedades propias del riñón. Por ejemplo, hay muchas enfermedades que atacan, digamos, el glomérulo, sobre todo, ¿no? Hay diferente la glomerulonefritis, ¿no? Y otras, por ejemplo, genéticas. Por ejemplo, esa enfermedad poliquística renal es una enfermedad genética en la cual el riñón se llena de quistes y al llenarse de quistes pues se van distribuyendo la nefrona, ¿no? Que afecta generalmente a familias, ¿no? Entonces, generalmente el padre, el hijo ya sale y tiene la insuficiencia. No sé si alguien, digamos, conoce familias. Sí, bueno, sí conozco a una, se tiene que hacer así, ¿no? A todos. Sí, siempre vamos, y al final muere, fallece. Por ahí algunos fallecen con insuficiencia. Algunos más jóvenes, mucho que al largo viven con diálisis. Pero llega un momento que ya se aparece y es un momento que ya como decimos, efectivamente por eso decimos, la velocidad de destrucción del cómo va progresando la enfermedad va a depender de cuánto se destruyen la velocidad con que se destruyen las nefronas. Esa velocidad es diferente en distintos casos. O sea, no podemos decir que se le diagnosticó en este momento y va a durar 1 año, 2 años, va a depender, ¿no? Puede producirse en algunos meses, de repente le diagnostican o muchos años. Hay mucha gente que sobre todo esa que tiene le digo que conozco enfermedad poliquística renal que dura varios años y varios años. Claro que la diálisis es cada vez más frecuente, una vez al mes, cada vez, como hay más deterioro, ya va haciéndose más frecuente, ¿no? Entonces ya nos hemos visualizado. Ahora, ¿cómo se evalúa, digamos, para saber si es que, digamos, se tiene esta enfermedad? Hay análisis de laboratorio, ¿no? En las cuales, por ejemplo, o sea, análisis bioquímico prácticamente que van a ver si hay creatinina, ¿se acuerdan de la creatinina? Claro, el producto de desecho.
y que se encuentra en una cantidad de plasma prácticamente estable. Pero eso, como es producto del metabolismo de nosotros, debe eliminarse por riñón. Entonces, cuando el riñón no puede eliminarla, entonces se va a acumular y se aumenta el peso. Y también aumenta las sustancias nitrogenadas, ¿no? Como el nitrógeno ureico, ¿no? También se encuentra también se hace un examen uroanálisis. Entonces, se ve, esos son los análisis que realmente pueden orientar, encontrar creatinina o urea elevada, entonces eso induce ya a realizar, ya induce que hay una. ¿Qué otra cosa? También se determina, otra de las cosas es ya cuando se sospecha, por ejemplo, la ETFE, la tasa de filtración glomerular que estamos hablando, ¿no? O sea, medir la tasa de filtración, hay mediciones que son a través por ejemplo, de la creatinina, la depuración de creatinina, lo que hicieron, si se acordarán, la depuración. Entonces, medía la tasa de filtración glomerular, y que es solamente medir creatinina en plasma, medir creatinina en orinas, aplicar una fórmula y pues sacar. Entonces, eso significa, pero acuérdense que el valor exacto de la tasa de filtración glomerular nos da la inulina, la depuración de la inulina. Pero la depuración de la inulina, la inulina es algo exógeno, por eso es que generalmente en la práctica médica lo que se ve es que generalmente se estudia es la creatinina, la depuración de creatinina, porque nomás se va y no es necesario que también se mate, ¿no? Entonces, creatinina, pero esos son ya medidas en laboratorio. Se han ideado, se han creado a su vez fórmulas para hacer inmediatamente con los datos de la creatinina. Esas son las ecuaciones, la MDR, que generalmente ya hay otras, ¿ya? Pues solamente teniendo el dato de creatinina plasmática y teniendo, por ejemplo, la edad de la persona, su peso, su talla, entonces pueden reemplazarlo y dicen, bueno, esta persona debe tener, esto correspondería a tener tal tasa de filtración. Entonces ven, entonces ya más o menos calculan, ¿no? Calculan cuál era, y según lo que le correspondería. ¿Por qué? Porque la tasa de filtración glomerular también se ve de acuerdo a la edad, porque a partir de los 40 años la función del riñón va cada 10 años, del 10% cada 10 años. Entonces, no es lo mismo. Entonces, a una persona mayor no se le va a esperar de que tenga 125 minutos, va disminuyendo. Y si a eso se agrega, pensemos, problemas de hipertensión o problemas de diabetes, entonces por eso, pero ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, en el caso de una persona mayor que diagnostique la insuficiencia renal, va a ser más, ¿no? Más, porque de hecho ya hay un deterioro de la función renal, ¿no? Entonces una manera es determinar también la tasa de filtración, la depuración de creatinina de 24 horas, que es lo que les digo, y la depuración de agentes exógenos, o sea, generalmente hay ciertas sustancias que se les da al riñón y que se sabe de qué tiempo tienen para eliminarlas, porque que eso da más o menos, por ejemplo, los medicamentos, cosas como si se tiene una tasa de excreción, ¿ya? Y con eso se prueba si realmente el riñón está eliminando, porque por ejemplo un riñón que no funciona bien, no va a poder eliminar, por ejemplo, los medicamentos, ¿no? En un tiempo determinado. Entonces, el ajuste que tiene que hacer el médico de sus medicamentos, porque se van a quedar ahí. Entonces, no es lo mismo darle una pastilla, por ejemplo, de hipertensión a una persona con función renal bien que a una persona que tiene insuficiencia, porque al no eliminar se va a quedar, entonces su acción va a durar. Y si tú le das todos los días la misma dosis, entonces al contrario, puedes producir una baja, por ejemplo, y perjudicar, ¿no? Y así con todos, con diferentes sustancias, ¿no? Y esta sustancia, cistatina C, que es una proteína que últimamente se está estudiando y que dice que es mejor que la creatinina para determinar la cistatina. Es mejor que la creatinina, dicen, porque da, dicen, más seguro, digamos, esa tasa de filtración glomerular.
Y también, o sea, con eso, el laboratorio, la determinar como su función, o sea, tasa de filtración y el compromiso estructural, ¿no? O sea, ¿qué tanto está, por ejemplo, el glomérulo, si se ha destruido? Y eso con proteinuria en 24 horas, ¿no? Porque cuando hay, acuérdense que la proteína no filtra, ¿no? Y cuando hay en orina significa que se ha dejado escapar. Y si se ha dejado escapar significa que el filtrado, o sea, los elementos que comprometen al filtrado, la membrana de filtración, está siendo destruido. Entonces, cuando hay destrucción, sobre todo de cargas negativas, entonces hay espacios que permiten que la proteína pase, ¿no? Entonces, ¿no? Y la reacción albúmina, creatinuria, en muestras aisladas también, o sea, que hay esa relación que también un factor, y entonces ahí se ve también qué tanto se compromete. Entonces, generalmente esas son las formas de evaluación renal. Y ahí tenemos, recordar, para recordar, ¿qué es lo que va a determinar, por ejemplo, qué grado de insuficiencia tiene, cuánto está el volumen de filtrado? Y ahí tenemos lo que les decía, que es fisiología. Y lo que define la insuficiencia es la disminución, como decimos, del volumen de filtrado del organismo. Y con tasa de filtración glomerular, que también se llama, ¿no? Ahora dice, el volumen del filtrado glomerular, como les decía, es igual a la disminución de inulina o de creatina. A eso, o sea, claro, pues inulina es exacta, es 125. Creatinina, acuérdense que nos mide aproximadamente, pero no nos mide exactamente por qué, porque generalmente algo de ella es trabajada por el túbulo renal. Entonces no me da, pero es estable, me da un valor aproximado, si lo vamos. Entonces, ahí dice el volumen de filtrado normal, lo que le preguntaba hace algún rato, 125 minutos. Si es medido con inulina, mira, pero si yo le hago creatinina, es un poquito menos. Son alrededor de 110, 100, 110. Entonces, si a una persona le mido creatinina, no voy a estar pensando que le va a dar 125, porque de hecho es menos, ¿no? Con ese 20. Ahora, y esa es la fórmula que les decía, la depuración. ¿Qué es lo que se mide? El valor de la depuración es esos 125 minutos se consiguen acá, midiendo la concentración de, ya sea creatinina o sea inulina en orina, o sea X que debería ser, o el volumen minuto de orina y la concentración en el plasma. Esa es la fórmula, ¿no? Ahora, como dice, también se puede calcular mediante fórmulas, como les he dicho, que predicen la depuración de creatinina con el valor de creatinina C. Entonces, ese es lo importante, digamos, ese es lo que te va a decir, o sea, cuánto tasa de filtración glomerular, qué tan dañado está ese pulmón, o sea, en qué grado de insuficiencia prácticamente estamos, ¿no? Ahí. Ya. Entonces, y como hemos dicho, hemos indicado, ¿qué es lo que sucede cuando el riñón falla? Pues todo lo que él hacía deja de hacer. Entonces ahí vemos que esas son las alteraciones que vemos cuando el riñón está fallando. O sea, acumulación de desechos nitrogenados, le hemos dicho creatinina o urea, ¿no? Que vamos a encontrar vamos a encontrar desequilibrio hidroelectrolítico. Me decían ahora, por ejemplo, decían, ¿qué es lo que hay en ese medio interno? ¿Qué es lo que hay en ese medio interno? Agua, electrolitos. Entonces, va a regular la cantidad de agua, tampoco los electrolitos, y tampoco el estado del equilibrio hacia base. O sea, el pH también no lo va a determinar. ¿Por qué? Acuérdense que el riñón también está encargado de controlar el pH, ¿no? ¿Qué va a haber? Va a haber trastorno de los minerales de los huesos. Parece que también maneja calcio, maneja la reacción de fosfato, ¿no? Activa la vitamina D, y todo eso tiene que ver con los huesos. Entonces, ahí, si hay un deterioro, probablemente vamos a tener menos vitamina D activa, ¿no? Porque, claro, la vitamina se convierte con el sol, pero la forma activa de la actúa hay trastornos hematológicos, lógico, acuérdense que ahí ustedes me han dicho de la eritropoyetina, ¿no? Hay trastornos cardiovasculares también, porque maneja agua, ¿no? Maneja sodio, y entonces, a ver, hay trastornos gastrointestinales, porque
produce sustancias toxicovalúricas que van a producir finalmente alteraciones, como vamos a ver, gastrointestinal. Hay trastornos de la función neurológica, ¿por qué? Porque no puede eliminar todas esas cosas, las células nerviosas que se van a verse alteradas. Entonces, una persona, por ejemplo, una persona que tiene falla renal, una insuficiencia renal, que se realiza y por alguna razón ha dejado, esa semana no se ha dedicado, pero lo local, es una persona que está completamente alterada, digamos, inclusive de estado incluso comienza, ¿por qué? Porque está alterando la partícula. Entonces ahí, cuando había, no sé, una vez el seguro no traía, no sé qué, y la máquina algo fallaba y no podían, no era bien, era para personas, sobre todo para los familiares, no ver a sus familiares en un estado así, digamos, de desesperación, de inconstitución, porque era producto de la condición. Y alteraciones de la función inmune también, ¿no? Acuérdense que la vitamina D también ahora está muy dada con la parte inmunológica, trastornos de la piel, también por todas las sustancias tóxicas que produce. Hay disfunción sexual también, ¿no? Los enfermos renales también, y alteración de la eliminación de fármacos, que hemos dicho que no puede eliminar, entonces hay acúmulo de esas sustancias. Vamos a ver más o menos cada uno, qué es lo que vemos. Por ejemplo, decimos acumulación de desechos desordenados. Entonces, ¿qué es lo que es? Ahí decimos que hay azoemia, ¿no? Es azoemia, ¿no? ¿Qué significa? Significa la acumulación de desechos nitrogenados en la sangre y puede desarrollarse sin síntomas. O sea, claro, ya hemos dicho que cuando hay mucho va a alterar inclusive la parte nerviosa, pero puede que haya una, también de repente no, la persona no tenga. Sin embargo, vamos a ver que sí hay sustancias nitrogenadas, elevación de creatinina, de urea. Dice, la urea es uno de los primeros desechos nitrogenados que se acumulan y su nivel aumenta de forma constante a medida que la insuficiencia renal progresa. O sea, el valor que tiene nos va a dar idea de cuándo este servicio. Fíjense, la concentración normal es 20 miligramos por decilitro y la persona puede tener hasta 800 miligramos por decilitro. O sea, se imagina. Entonces, por eso es el momento sin como decía de la diálisis, ¿no? Porque si se queda ahí, imagínate, es necesario. Entonces, acuérdense que la diálisis es un momento que te va a limpiar y te va a sacar de desecho. Pero hay funciones del riñón que no lo va a realizar. Por ejemplo, no va a producir las hormonas ni las enzimas necesarias. Entonces, de todas maneras, hay una déficit de claro. Entonces, no, por eso lo importante, como se dice, hay que cuidar los riñones, y para cuidar los riñones hay que ver si se es hipertenso, si en la familia hay hipertensión, entonces hay que evitar, o sea, tratar de mantener ¿no? una dieta saludable que no nos lleve hacia tener hipertensión o diabetes, ¿no? Que es muy común, porque y si se llega a tener, pues hay que tratar de, hay manera de mantenerse, ¿no? Regular. Dice desequilibrio electrolítico y hemos dicho el equilibrio ácido-básico, ¿no? Entonces ahí tenemos, claro, sin el riñón pierde la capacidad de regular la excreción de sodio. Acuérdense que el sodio es algo que es manejado. Entonces, el sodio, digamos, y la pérdida de sodio es un problema debido a que hay, digamos, a la alteración de la reabsorción. No suele desarrollarse hiperalógico. ¿Qué es lo que hace? Acuérdense, el sodio reabsorbe sodio y secreta potasio. Entonces, cuando hay, no va a poder secretar, entonces aumentar el potasio y a la vez por potasio. Sin embargo, dicen que al principio no se nota tanto, sino casi cuando ya está en las finales, ¿no? Ese aumento de potasio. Se altera, acuérdense que el potasio es fundamental, mantener los niveles, sobre todo para el músculo y uno de los músculos del corazón, ¿no? Y si hay alteraciones de potasio, podemos llegar a un paro cardíaco. Se alteran también los mecanismos de expresión de ion hidrógeno y en consecuencia se produce una acidosis metabólica. ¿Qué cosa es lo que hace en el túbulo renal? Generalmente se secreta ion hidrógeno, o sea, elimina la única. Eso es importante para el caso de cuando haya acidosis en el organismo.
pero cuando no está fallando no va a poder secretar, entonces se queda el niño, entonces mantiene, siempre tiende a ir a una así. Claro, porque acuérdense que a nivel del puro y sobre todo la acción de la aldosterona a nivel del puro, que es lo que hace que absorbe sodio, secreta potasio y secreta yodo y hidrógeno también, entonces eso está alterado, entonces por eso, entonces hay acúmulo de potasio en sangre y hay acúmulo de ¿no? Entonces por eso le decía siempre relacionándolo a uno con la función normal, ¿no? Entonces ahí indica que hay una acidosis metabólica que tiende a estabilizarse a medida que la enfermedad progresa, o sea, finalmente, sobre todo es una de las primeras cosas. Y se cree que es debida a qué? A motivación del hueso, porque hay una resorción especial así. Y ahí por eso van a tener problemas también. ¿Qué otro problema tiene? Óseos, problemas óseos. Más, digamos, o sea, la deformación, inclusive a veces hay otros problemas. Dice, aumenta la absorción ósea y sería responsable de los problemas críticos asociados a la insuficiencia renal. O sea, cuando se tiene más tiempo, ¿no? Y sobre todo eso es cuando se sabe que hay niños que por el tipo de herencia presentan insuficiencia renal. Entonces ahí van a tener problemas que van a tener. Pero cuando una paciente se presenta y una persona adulta, no, entonces hay unas deformaciones. Dependiendo de qué tiempo se la ahí tenemos trastornos de los minerales y los huesos. Ahí, ¿qué es lo que maneja fosfato también? Bueno, pues ahí tenemos a minerales que son de fosfato. Eso iba. Decíamos que claro, una de las cosas es secretar fosfato y se altera la excreción de fosfato. ¿Ya? Por lo tanto, los niveles de fosfato van a ir a aumentar y acuérdense que fosfato y calcio van en el sentido contrario. Entonces, originando, si el fosfato aumenta, el calcio disminuye. Y esa es otra de las razones también de que ahí ves como disminuye, después va a venir la hormona y saca la hueso, ¿no? Entonces, por eso. Ahí está, la disminución de calcio, entonces estimula la metanina, hormona para que aumente la disminución de calcio y entonces esa es la forma como afecta el sistema esquelético. Eso es lo que se denomina la osteodistrofias renales, ¿no? Disminuye la formación de la forma activa de la vitamina D, también, por ejemplo, que decía, también que tiene que ver con los huesos, ¿no? La vitamina D. ¿Por qué? Porque no hay... llama la atención. Entonces, también altera por la vitamina D. Entonces, ahí tenemos en la parte ósea acordes de fosfato, ¿no? Entonces, como no puede expresar el fosfato, se queda ahí, aumenta el nivel de fosfato. Y como hay una regulación contraria con calcio, así que disminuye el calcio. Y al disminuir el calcio, la PTH incrementa y la respuesta es: ¿de dónde saca calcio? Y ahí se producen los problemas óseos trastornos hematológicos, ya hemos dicho, ¿no? Bueno, ya saben, me han dicho, ¿con qué tiene que ver? Decíamos, con la eritropoyetina, ¿no? Entonces, si la eritropoyetina, lógico, estos enfermos renales van a tener anemia, porque hay una disminución de lo que venía, ¿no? Dice, dice, sobre todo se desarrolla cuando el volumen del filtrado glomerular disminuye por debajo de 40 mililitros por minuto, ¿no? Imagínense que lo normal es 125 y cuando está menos de 40 mililitros ahí ya pues hay una desanemia. Y es difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú me puedes dar una sobredosis de hierro o de vitaminas o de alimentar
medicación porque el riñón no lo puede manejar y tiene que manejar. Es difícil, ¿no? Y también se produce coagulaciones, ¿no? O sea, trastornos en la coagulación. Aunque dicen que las plaquetas son normales, pero parece o sea, el conteo es normal, pero su función está alterada, ¿no? Claro, sí. Y después su función es la que está alterada. Y los trastornos cardiovasculares, ¿no? Tenemos ahí, pues, hay varios, ¿no? ¿Por qué? Porque con la, hemos dicho que vamos a tener hipertensión, se va a producir, ¿no? Diferentes. Hay cardiopatías, el corazón, claro, de tanto trabajar en continua hipertensión, vamos a tener también problemas de pericarditis, o sea, la parte del cardio. Entonces, ahí la hipertensión, esa es la manifestación temprana de la insuficiencia renal crónica. O sea, normalmente, ¿cómo se le detecta a veces cuando una persona tiene insuficiencia? Por elevación de la presión. Claro, la elevación de la presión tiene muchas varias causas, pero cuando generalmente la persona ha tenido cuadros de hipertensión elevada, entonces va a la consulta y entonces hace lo que vamos a ver cuál es el problema, cómo está su número, generalmente encuentra porque la creatinina y la urea es elevada. En algunos, no quiere decir que se general, ¿no? Todos los hipertensos, ¿no? Pero incluso ya. Entonces ahí es donde entonces ese es lo más temprano, ¿no? Y la detección de esta insuficiencia, ahí juega, como dicen, una parte, juega mal, digamos, algo que debería, que en cierta parte del cuerpo, y para bueno y para mal, digamos, en el sentido que, porque acuérdense que hemos dicho, la insuficiencia renal es la del deterioro de la nefrosis, ¿no? Entonces, ahora, normalmente un riñón que está normal de una persona joven, no todos los nefrones están funcionando. Hay unos nefrones, acuérdense, que están de reserva, que constituyen la reserva funcional renal. O sea, por eso es que a una persona le puede quitar un riñón, entonces el otro riñón puede suplirlas. Hay unas nefronas, como quien dice, que están en reserva y entran. Entonces, eso hace que cuando en una persona comience el problema de insuficiencia renal, o sea, comience a destruirse cada nefrona, por alguna razón, en la primera etapa no se entera, ¿no? Porque las otras van supliendo. Entonces hay una etapa que inclusive aunque le hagan análisis de sangre o no sé cuánto, resultaba porque la creatinina y la urea estaban normales. ¿Por qué? Porque entonces recién en la segunda etapa, cuando ya digamos los nefrones se han agotado esa reserva, pues ya comienza ya a notarse, ya a hacerse visible, digamos, la parte del sexo. Entonces eso indica que cuando ya uno ya está avanzando en la segunda, ese es el problema. Entonces ahí, ahora, ¿por qué sube porque hay hipertensión, ¿no? Porque hay un aumento del volumen vascular, acuérdense, o sea, ¿por qué? Porque aumenta el líquido y el agua porque no lo puede eliminar, entonces hay aumento, las venas están, claro, entonces hay un aumento de la resistencia vascular, entonces hay una disminución de la concentración de prostaglandinas, porque acuérdense que el riñón también produce prostaglandinas, ¿no? Que son vasodilatadoras, entonces como no producen, entonces hay una vasoconstricción, ¿no? Y hay un incremento del sistema renal intestinal. Entonces, todo eso hace que haya, que se dé, que una de las consecuencias que se dé más rápido, ¿no? Ahora, y si de repente la falla, o sea, la causa de esa insuficiencia es porque ha tenido una persona con hipertensión que no se ha cuidado, imagínense mucho más grave, todavía. La cardiopatía es que sí, o sea, problemas con el corazón mismo, porque hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo, una falta de oxígeno, cardiopatía isquémica, ¿no? En los estados más avanzados, la insuficiencia puede haber cardíaca progresiva, todo eso que lleva finalmente ya hasta la parte final, hacia la parte pulmonar, edema de pulmón, no causa sobrecarga de líquidos, porque no puede eliminar el líquido, la anemia también, que es otro problema, y la hipertensión, ¿no? Y pericarditis, una
resistencia más a intervenciones e infecciones que puedan ocurrir. Eso es sobre todo en las personas que están sometidas a diálisis, porque el 20%, acuérdense que es una vía, porque realmente la tienen ahí, es una vía muy, o sea, fácil para que cualquier microorganismo pues, ingrese, ¿no? Que se infecte. Entonces, y ellos que están con una defensa poca, entonces tienen bajo claro. Causas probables, toxinas metabólicas también asociadas con el estado urémico también, o a la crisis. Una pregunta. Sí. ¿La miocarditis puede ocasionar una enfisema pericárdico? Puede, digamos, una serie de problemas. Porque justamente una enfisema, o sea, en una fase de pericárdico que estamos llevando, justamente para mostrar una enfisema pericárdico se ve como un hemopericardio. Entonces también podría ser una especie de síndrome de la influencia renal. Gracias. Ya. Y luego tenemos trastornos gastrointestinales, hemos dicho, ¿no? Entonces, es generalmente el problema aquí puede ser generalmente anorexia presente, todo el estado en que está la persona. Puede haber úlceras, hemorragias muy frecuentes, y la red de intestino que se presenta. Ahora, la persona sí lo puede comer porque generalmente las cosas tóxicas, como le dicen vómitos, ¿no? Y frecuentes. Y como dicen, ¿a qué se debe? A la urea, a la producción de la urea por la flora intestinal, ¿no? Y que produce una concentración elevada de la urea. Como hay mucha urea, digamos, la flora intestinal la metaboliza, forma eleva el amonio y esto produce la náusea, imagínense no poder ver todo, ¿verdad? Ahora, también la PTH aumenta la secreción de ácido gástrico, acuérdense, ¿no? Aumentando los problemas intestinos, ¿no? O sea, se llama mayor acidez, ¿no? Y claro, sangrado, así. Pues de verdad que en el enfermo que está es muy complicado, trastorno de la función neurológica que ya hemos dicho debido también a la urea, ¿no? A los trastornos metabólicos, ¿no? Neuropatías, la o sea, como dolores en todas las extremidades, tenemos que la neuropatía diabética, así como la neuropatía diabética también. Sus neuropatías periféricas son atrofia, ¿por qué? Porque hay una minimización, o sea, la melanina de los nervios se va estimulando por la toxinas médicas, es igual. Hay encefalopatía urémica también, por exceso de ácidos orgánicos tóxicos y las anormalidades de electrolitos, ¿no? Entonces, ahí yo le decía pues, que cuando no se realizaba eso, terrible, puede llegar a ser delirio, ¿no? Como se llama, cómo se presenta cuando son personas que ya tienen un estado avanzado y convulsiones también puede ser en el caso de la persona. En cuanto a las alteraciones de la función inmune, ya les decía que es muy frecuente que ellos tengan infecciones, ¿no? Puede ser infecciones urinarias, infecciones de la piel, de todas las infecciones, ¿no? Y esto a veces les complica, y sobre todo aquellas personas, les decía, que sufren, que ya se dializan, ¿no? No hay... Bueno, pues efectivamente, como dicen, las anomalías, hay una respuesta inmune retardada, porque no está normal, ¿no? El funcionamiento, ¿no? ¿Qué podemos ahí tratar? Claro, la respuesta inflamatoria produce hipersensibilidad. La barrera cutánea sin mucosa también está alterada, la piel, ¿no? La mucosa también. O sea, como una cosa normal de una persona que sufre insuficiencia, ¿no? Que ya está no
¿no? Y como volvemos a decir en la persona de diálisis, las vías y catéteres son entrada, puede ser una vía de entrada para cualquier organismo, ¿no? Y lo que a veces no hace conocer previamente que existe una infección es que los pacientes a veces mala regulación térmica, no son incapaces de tener fiebre. Realmente cuando una persona tiene fiebre, inmediatamente ya uno se busca cuál es la razón, si hay una infección, incluso tiene fiebre, se sabe que es focos infecciosos. Pues ahí es igual cuando también igual como la persona en el adulto mayor también, digamos, si a medida que sabe la regulación térmica y también hay que tener cuidado porque a veces hay infecciones y no hay fiebre, ¿no? Entonces eso no hace que retrase y que la infección determinada vaya aumentando, ¿no? Profesora, una consulta. Justamente algo que me comentó en la clase era sobre el tema de depósitos de calor de parte del cuerpo. ¿Se escucha bien? Más o menos, no tanto. Quizás ser amable, de las otras no. En las cosas que nos comentaron también es que no solo te comentó la función renal se disminuye conforme la edad. Y otra cosa que sucede con la edad es que se calcifican ciertas estructuras, ya sea como el callador, como la glándula pineal, etc. Esto está relacionado con lo de la absorción del calcio que estamos. Claro, o sea, tiene que ver, digamos, en el sentido de que en el caso de la edad es una disminución que se produce. En este caso de acá puede presentarse en adultos como no puede presentarse en adultos, pero es igual la función renal que está disminuida, ¿no? Y entonces actúa de esa misma forma. Puede ser, se puede dar tempranamente, inclusive, no en personas. Y eso, ¿cómo se cómo es el tratamiento cuando hay una cirugía en la aorta, cuando sacan el renal? Porque al fin y al cabo disminuye lo que es, por ejemplo, cualquier sistema, precisamente es una vigilia que se pone en la terminal, así es el cabello aórtico que puede producir una interrupción de en la aorta. Entonces, ¿cómo se puede estar en términos de niños o jóvenes? Generalmente, bueno, ahí, acuérdate que el caso de utilizar algunos medicamentos, los cuales el fosfato, digamos, hay increíble para causar, digamos, ese desequilibrio que existe, que pueda entonces tenemos ahí piel y mucosas suelen ser, ya decía que eran normales, secas y que se observa hematoma. Generalmente la persona que sufre insuficiencia se caracteriza por tener hematomas, ¿no? Hematomas que salen más arriba, así de la ¿no? Hematomas, a la piel pálida puede tener una triciclino, amarillo, mira esa. La sequedad se debe, claro, disminución a la transpiración a causa de la reducción de las glándulas sebáceas también y la menor actividad de las glándulas sebáceas. Todo está relacionado. Por eso, en realidad, el único que es fundamental, ¿no? Y como sabemos, pues el riñón no podemos usar. Por eso es y el aumento de la insuficiencia renal es cada vez mayor. Pero debido a eso, debido a problemas, como decía, se ha incrementado también la diabetes, la hipertensión, entre otros, ¿no? Entonces que al final termina. Una característica muy es un síntoma muy frecuente, claro, porque ciertas sustancias como están aumentados, entonces eso la piel y ahí es donde generalmente se producen las heridas en la persona, porque como el asunto de la piel está muy frágil, entonces se presenta y se desinfecta muchas veces. Las uñas débiles también generalizas, bueno, también otras en todas aquellas relaciones en las cuales haya manejo de electrolitos, entonces ahí tenemos.
Bueno, también, como hemos dicho, hay alteraciones en la respuesta sexual, ¿no? Ahora, como dices, si se altera todo, hormonas, todo, entonces lógicamente que se altera también el eje endocrino de la reproducción, ¿no? Y sobre todo hay toxinas, ¿no? La neuropatía, ¿no? Hay alteraciones endocrinas, como hemos dicho, y sobre todo el factor psicológico, una persona que esté siempre idealizándose, que esté... Entonces no está psicológicamente, estamos pensando en personas inclusive jóvenes, como para tener una relación sexual sana, ¿no? Normal, ¿no? Porque entonces el ambiente, todo, digamos, ¿no? Entonces esa va a ser una alteración. Como decimos, y además la menorrea es frecuente en las mujeres y como es más del 50% inclusive de hombres desarrollan impotencia, ¿no? Y además también una serie de medicamentos que toman, que realmente está en relación. Si hay hipertensión, y de hecho los hipertensivos muchas veces afectan, por ejemplo en el varón produce la impotencia, ¿no? Sexual, entonces ahí alteran eso, entonces de hecho ya son personas que están con... En cuanto a alteración de formación, ya hemos dicho, pues lógico, si el riñón elimina las sustancias de desecho y también las sustancias extrañas, una de ellas es los medicamentos, se elimina como tal, o a veces como metabolitos, eso se altera. Y puede también alterar la absorción, de tal manera que, o sea, cuando se dan medicamentos, igual se puede saber qué tanto está dañado y pues de repente te da a nivel, acuérdate que produce daños a nivel también la proteína y de la absorción también. Entonces, puede dar y de repente no, entonces hay que ver si es así o de repente pues hay una disminución de proteínas plasmáticas asociadas a la insuficiencia renal, sobre todo la albúmina, ¿no? Se elimina que una menor proporción de fármacos no están claro, también pues, como hay disminución, de repente también le hace cuenta del otro lado. Acuérdense que el fármaco muchas veces se une la proteína se le sirve como transportador para que esté más tiempo ahí y no actuar, pero cuando hay un fármaco al igual libre, entonces se actúa más. Hay que fijarse en la dosis también. El metabolismo intermedio ya hemos hablado, que se requiere adoptar como consecuencia de la dosis, efectivamente, porque no se sabe, ya hemos dicho, cómo se absorbe, cómo se distribuye, la eliminación. Y que como recomendación, pues ninguno que tenga insuficiencia renal debería automedicarse, o sea, tomar medicamentos así, porque su dosis tiene que estar bien ajustada, ¿no? Okay. Este es un cuadrito que prácticamente indica, o sea, todo lo que, resume todo lo que hemos hablado, digamos, lo que hizo la insuficiencia. Primero, digamos, lo que está arriba son las funciones que prácticamente tiene el riñón. O sea, tiene que ver con el balance de sodio y el equilibrio electrolítico. ¿Cómo vamos? Tiene que ver con el balance de potasio, ¿no? Tiene que ver con la eliminación de desechos nitrogenados, como hemos dicho, lo que les decía, produce la emisión de nitroproyectina, tiene que ver con el equilibrio ácido básico, miren, tiene que ver con la activación de la vitamina D y tiene que ver con la eliminación de fosfato. O sea, todo eso es su función que tiene que cumplir. Cuando hay una insuficiencia, todo eso que hemos dicho, por eso les indicaba es necesario en este caso. Entonces, si hay un mal balance de sodio y equilibrio, es probable que una retención de sodio, ¿no? y agua lleve a una hipertensión. Entonces ahí se explica la hipertensión temprana que se produce. Por otro lado, ese mismo balance, entonces, produce retención de agua, aumenta. Y el corazón puede llegar a una insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces la insuficiencia cardíaca se produce en el enfermo renal
va a haber dos cosas. Por un lado, por el aumento del volumen, y por otro lado, el corazón está trabajando bombeando a una presión mayor de la hipertensión. Como aumenta la cantidad de cuerpos en la sangre, técnicamente va a ser más pesada. Entonces, también va a ser Ahora, el balance de potasio lleva un hipopotasemia que sabemos que el hipopotasemia de por sí, todo lo que puede producir y también puede producir a nivel cardíaco como un paro cardíaco, ¿no? Puede ser. Entonces, este aumento, el edema se debe a retención de agua. Ahora, por otro lado, allá tenemos que no se eliminan los desechos nitrogenados, la no eliminación, la que prácticamente produce una serie de problemas, ¿no? Por ejemplo, es de lo que es la urea, o sea, y de frente, miren, puedo decir la pericarditis que hemos hablado, y de frente todo esto, mira, la eliminación de desechos en los trastornos de la piel, las manifestaciones gastrointestinales, las neurológicas y la disfunción sexual son debidos a la no eliminación. Y acá tenemos también esto produce alteraciones en la coagulación de la sangre, que hemos dicho que sobre todo no en la reducción de las plaquetas, sino en la función. Entonces altera la función y como hay poca eritropoyetina, entonces tenemos en la anemia, alteraciones. Ahora, el equilibrio del ácido básico, hemos dicho que al no poder eliminar un hidrógeno, ácidos, ¿no? Por otro lado, ese misma va a producir amortiguación, o sea, resorción ósea, ¿no? Y es eso, los problemas óseos, ¿no? Como no se puede activar la vitamina D, también da más, o sea, eso se suma a que por un lado hay acidosis, por otro, y por lo tanto resorción ósea, por lo tanto la vitamina D no está activada, hay hipocalcemia, acuérdense, entonces ya, ¿por qué? Porque al no haber vitamina D también hay hipocalcemia y por lo tanto también hay y la eliminación de fosfatos tampoco se da, como hemos dicho, entonces hay un aumento del calcio, ¿no? Aumento del calcio, claro, que es lo que el aumento del calcio, y entonces hay un hiperparatitismo, ¿no? Entonces este es un resumen de cómo y qué tan complicado, digamos, es, cómo afecta todo, digamos, ¿no? Y cómo se va relacionando. Bueno, entonces ahora vamos a las fases que hemos dicho. Entonces ya sabemos todo lo que va a producir, todos los trastornos que va a producir. Pero esto se va a llevar a cabo cuando es insuficiencia renal en fases. Hay una primera fase que se llama disminución de la reserva renal, que ya les hablaba. Claro, que se va a disminuir. Claro, esa es la etapa que es un poco que no sabemos. No sabemos si estamos ya comenzando, ¿no? Insuficiencia renal, luego ya cuando se digamos, luego ya cuando va aumentando se llama la falla ya, y luego la nefropatía terminal. Eso tiene estas cuatro etapas, ¿no? Entonces ahí tenemos la disminución de la reserva renal, es lo que ya más o menos había adelantado. Disminuye cuando el valor de volumen del filtrado glomerular disminuye alrededor de un 50% del valor normal. O sea, imagínense, o sea, cuando en esta etapa en esta etapa llega a una disminución del 50%, o sea, de lo que es 125 ya prácticamente, y uno no se da cuenta, porque ¿no? El dice el adulto está entre 120 y 130, o sea, ¿no? En esta etapa, entonces tenemos que los niveles de uricatinina no son, digamos, todavía son normales, pues se decía. ¿Por qué? Por esas nefrones que están, ¿no? Y no se evidencia síntomas, y esto se observa en pacientes que sobreviven también con un solo nivel, ¿no? Entonces ahí tenemos, entonces miren, en la primera etapa, o sea, cuando uno sale de esa primera etapa y recién la detectan, ya prácticamente el 50% ya está afectado. Y entonces ahí, por eso ya es insuficiencia renal. Representa, ¿cuándo se denomina en la segunda etapa? Cuando está entre 20 a 50%.
O sea, ya es una insuficiencia, está entre 20 y 50%. Pero también tienes un 20, puedes tener un 40%, un 30%, un 25% de ese riñón que está funcionando, ¿no? Uno de los primeros es la isostenuria o poliuria, ¿vieron? De lo que me hablaba, ¿no? De lo que hablaba, por eso le decía así. Puede ser que hay isostenuria o también poliuria, con orina casi isotónica. Durante esta etapa empieza a desarrollarse la azoemia, o sea, el aumento de las sustancias nitrogenadas. Ahí sí recién la pueden, o sea, un análisis bioquímico de sangre recién lo ven, ¿no? Hay anemia también ya comienza, y hay, lógico, la hipertensión que les decía, entonces anemia y hipertensión a veces causan problemas que cuando se busca en algunas personas resultó que ha comenzado, pero ya está en la insuficiencia. Claro, ya está menos del 50%, porque en la primera, no, por eso les decía, esas nefronas, qué buenas que son, porque están ahí de reserva y permite, por ejemplo, que una persona tenga viva con un solo riñón, ¿no? Y que pueda donar un riñón, pero sin embargo también nos juega que por esas no podemos darnos cuenta y la persona puede seguir, pues, no vivir sin cuidados, ¿no? Sin los cuidados necesarios, ¿no? Ya. Y tenemos la falla renal, ya, miren, acuérdense, 50%, hasta 50% en la primera etapa que no nos damos cuenta, hasta 20% más o menos en la insuficiencia renal, recién cuando la persona se da cuenta y acude al médico, y luego ya, cuando ya está falla renal, cuando el volumen de filtrado disminuye por debajo del 20%, o sea, cuando está por 18, 15, ¿no? Ya no son capaces de regular el volumen, ¿no? Por debajo del 20%, y como se desarrolla edema, entonces obviamente acidosis metabólica, y hemos edema por retención de agua, acidosis metabólica por retención de iones hidrógeno, que no puedes filtrarlo, hiperpotasemia también, porque tampoco no puede exceder, ¿no? Ahí es donde, miren, le decía que la acumulación de sustancias nitrogenadas, o sea, la uremia, se manifiesta con trastornos neurológicos, gastrointestinales y cardiovasculares. O sea, todo lo típico que hemos visto ya se presenta ahí en esta, porque ya estamos. Y en la siguiente tenemos ya la última neutropenia, ¿no? Miren, se produce cuando disminuye por debajo del 5%, prácticamente se disminuye, ¿no? Está, ¿no? Hay disminución de los capilares renales también, ya está como cicatrizado, es como ¿no? Ven el riñón como que está, no, puro cicatrices de la fibrosis, efectivamente. Hay fibrosis, así como la fibrosis pulmonar, digamos, que se produce ya, ¿no? Aquí indudablemente ya pensar en un trasplante renal, inclusive, ¿no? Si es que la edad y la lo requiere, ¿no? Porque no hay riñones, pues tú más ir a la tienda y comprar un riñón, por eso hay que cuidar nuestros riñones, ¿no? Y la otra cosa es que, pues, ante que exista un riñón por ahí, pues siempre hay de preferencia a personas más jóvenes, ¿no? Entonces, por eso hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Bueno, ahí decíamos, entonces, entonces ya vemos qué es lo que produce, hemos visto cuáles son las etapas, ahora qué factores que ya hemos estado hablando, ¿no? De diabetes, de hipertensión, ¿no? O sea, hay factores que uno puede controlar, pero hay factores que no puede controlar. Por ejemplo, de esos factores que vamos a ver, no modificar, por ejemplo, de una familia que genéticamente tiene, por ejemplo, o también depende la enfermedad renal poliquística, por ejemplo, entonces ya, a la suerte, ¿no? Te tocó y bueno, pero ahí, por eso hay que cuidarse porque se sabe que uno tiene mayor probabilidad. Entonces, para que se presenta, pues cuanto más tarde se presenta, ese es el problema, ¿no? Entonces ahí no es y en el riñón no es como decir, cuando, por ejemplo, en el caso del cáncer, que se presenta cáncer de mama o cáncer de útero, que genéticamente también es, que, bueno,
si la persona tiene, a veces entonces, puede detectar, se tiene el gen de la familia, entonces, claro, se puede hacer ese tipo de la mamá o del total, no hay, pero en el caso del riñón no es que no vais a salir porque ahí no hay esa posibilidad, ¿no? Entonces que si genéticamente se sabe que por más que quiera y por más dinero que tenga ¿para qué se va a hacer el harakiri antes? Que boca el pelo. Claro, ¿para qué va a hacerse? Y bueno, entonces ahí tenemos los no modificables, que lamentablemente no podemos, no, está la predisposición genética, como dicen, ¿no? Y como hemos dicho, no solamente al riñón, sino si es hipertenso, y de repente, ¿no? Factores raciales también, ¿no? Aparece la raza negra, que también tiene con hipertensión, también tiene genes que predisponen. Factores maternos, fetal, ¿no? La madre que le pueda, ¿no?, afectar, la edad, ¿no? Cuanto mayor edad uno tiene, pues hay mayor probabilidad de que cualquier cosa pudiera presentar una insuficiencia renal, ¿no? Y el género, ¿no? En el caso, ¿no? Hombres generalmente mayores en el caso, ¿no? Pero las estadísticas. Ya. Y factores modificables, presión arterial, ¿no? Entonces hay que hacerse un control de la presión arterial, ¿no? Siempre. Y sobre todo si es que uno tiene familiares hipertensos, que puede controlar, ¿no? Entonces, pero a veces es difícil, ¿no? Porque tiene que controlar con la sal, tiene que controlar con la alimentación, y entonces a veces es difícil, pero proteinuria también, o sea, si es que realmente hay que ver si hay análisis de vez en cuando, una vez, cómo está, si hay proteína en orina, ¿no? Lipidemias también, ¿no? El tabaquismo, entonces también hay que controlar, porque esto puede llegar a cómo hay los niveles de fósforo también, cómo está la aldosterona, si hay hipoglucemia, la obesidad, que ahora ha incrementado mucho, ¿no? Entonces ahí es un factor. Y la hiperglicemia, que hemos estado hablando también, y lógico también el alcohol, ¿no? Entonces son factores que podrían modificar, ¿no? Bueno, esto. Ok. Bueno, esto es con respecto vamos a ver ahora la aguda. ¿Tenemos tiempo todavía? ¿Sí? Sí, bueno. Sí, nos alcanza. Sí, está bueno. Primero,